Hace cómodo, no tanto para que se duerma, pero vamos a tratar de poner atención a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Yo sé que a veces es difícil, nos da sueño, pero vamos a esforzarnos. Hoy, gracias a Dios, terminamos el capítulo 6. Vamos a estudiar del 6 al 8, al 15. ¿Cuál es el tema, hermano? Para que usted sepa de qué vamos a hablar. Esteban es llevado y acusado. ¿Ante quién? Ante el concilio. ¿Qué es el concilio, hermanos? Son todo el grupo de líderes religiosos del pueblo judío, lo que se llamaba en ese tiempo como el Sanedrín. ¿Sí? ¿Quiénes son? Todos los líderes del pueblo judío. ¿Sí? En esos líderes estaban los sacerdotes, los ancianos, los escribas, que eran los encargados de traducir y enseñar la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar ahí en el 8 y dice, y Esteban, ¿se acuerda quién era Esteban, hermano? Esteban era uno de los que habían escogido como diácono. ¿Sí? ¿Qué habían visto en él? No lea ahí lo que sigue. ¿Qué habían visto a él para escogerlo como diácono? Que era un hermano de buen testimonio. ¿Sí se recuerda? A ver, ¿quién era Esteban? Un hermano de buen testimonio. Había evidencia de que era un verdadero creyente y de que vivía en santidad, en temor, en amor hacia el Señor. Había testimonio de él. Estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno de sabiduría. ¿Sí se recuerda? Y aquí vemos que vuelve a repetir, y Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía, ¿qué, hermano? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué ve usted ahí, hermano? ¿Por qué dice ahí lleno de gracia y de poder? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué no simplemente dice Esteban hacía grandes prodigios y señales? Porque aquí vemos que la gloria es para Dios. A ver, ¿para quién es la gloria? Cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, dijo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es muy importante que entendamos que los milagros no los hacía Esteban, los hacía Dios. Es muy importante eso. Y te voy a dar un texto para que veas que esto es así. Hechos 19:11. Vamos a verlo. Aquí queda claro. ¿Lo tiene, amado hermano? ¿Qué dice? Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. A ver, ¿quién hace los milagros? Dios. No somos nosotros. ¿Quién da la capacidad de que una persona pueda predicar la palabra de Dios? Dios. Esto pareciera como algo que dijéramos, oye, ¿quién no sabe eso? La mayoría ahorita de predicadores no lo entiende. Ahorita hay muchos predicadores que se creen superiores a la iglesia, que se creen los ungidos, que creen que ellos mismos tienen el poder de hacer los milagros. Ellos se atreven a convocar un día y decir, ese día vamos a hacer milagros, como si estuvieran ellos. Ellos se enaltecen ante la iglesia como diciendo, yo tengo más dones que tú. No, mi hermano, todo nos es dado de pura gracia. Por eso Esteban estaba lleno de ¿qué? De gracia y de poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos un tesoro, pero ¿qué somos? Vasos de barro, hombres débiles, necios, infieles, porque la excelencia del poder es de Dios. Nuestra competencia no proviene de nosotros. Ahorita el hermano Juan me hablaba de un joven que tiene un nivel de conocimiento muy alto. Ahorita se me fue la palabra, el IQ, ¿se llama? IQ. Y eso también es don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese conocimiento serviría para que aquí en la iglesia, digamos, no, porque aquí es otros dones que Dios da. ¿Para qué? Para que una persona tenga el conocimiento y la capacidad de ¿qué? De enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces en la iglesia, si alguien sabe tocar un instrumento, ¿qué es lo primero que se hace? Se le pone la alabanza. O si alguien sabe hablar muy bien, pues ya como que decimos, ya es apto para predicar. ¿Será así, hermano? No, mi amado hermano. Dice el apóstol Pablo que nuestras armas no son carnales.
Nuestras armas no es la sabiduría humana, la capacidad humana. Nuestras armas son poderosas en Dios. Nuestras armas es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y te voy a dar el texto, mira. Segunda de Corintios, a ver, creo que te la apunté la cita, vamos a buscar la segunda de Corintios, parece que es 10:4. Sí, segunda de Corintios 10:4. Esto es muy importante que lo entendamos. A ver, ¿cómo son tus armas, hermano? Poderosas en Dios. ¿Lo tiene? Desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque somos seres humanos, no militamos, ¿qué, mi amado hermano? ¿Tú confías en tu capacidad? ¿Sí? ¿En tu sabiduría? ¿En tu elocuencia? ¿Verdad que no? Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué sirven estas armas, que es la palabra de Dios, hermano? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas, hermano? Sigue leyendo. ¿Cuáles son esas fortalezas que derribas con las armas de Dios? Argumentos humanos, pensamientos humanos que son contrarios a la palabra de Dios. ¿Habrá de eso en el mundo? El mundo está lleno de sabiduría maligna, diabólica, pensamientos de hombres que es contrario a la palabra de Dios. El mundo dice que venimos de la evolución, que la creación se hizo por una explosión, que ahora tú decides si eres hombre o mujer, o eres perro, o no sé qué otro animal. ¿De dónde vienen esos argumentos, hermano? Es sabiduría diabólica, hermano. ¿Sí? ¿Cómo derribas esos argumentos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se creó sola, hay un creador. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Ahí está la sabiduría de Dios. ¿Con eso qué haces? Derribas todo argumento, cualquier falsedad que hay en el mundo. Ahí dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué son esos argumentos, hermano? Altivez del hombre que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cuántos de aquí decimos, la palabra de Dios es la verdad? Todo lo que yo pensaba y creía, ahora sé que es mentira. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ya no hay nadie de aquí que se atreva a decir yo creo, yo pienso, a mí me parece. Ya no hay nadie aquí, hermano, porque si hay alguien aquí, no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver qué pasó con esta sabiduría que Dios le dio a Esteban ahí en el 6:9, Hechos 6:9. Aquí vemos que, acuérdense que cuando los hermanos apóstoles y aquí Esteban hacía milagros, ¿qué procedía de los milagros? La predicación del evangelio. ¿Sí se recuerda, hermano? No simplemente hacían milagros. ¿Qué procedía a los milagros? La predicación del evangelio. Por eso dice en el 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Cuántos grupos ve ahí de judíos, hermano? Varios, ¿no? ¿Sí ve varios, hermano? Se juntaron estos hombres que eran personas que estudiaban la palabra en las sinagogas. ¿Qué estaban haciendo con Esteban, hermano? Disputando con Esteban. Se cree, hermano, que entre este grupo de personas estaba el apóstol Pablo. Ahí donde dice de Cilicia, porque él era de Cilicia. Y más adelante vamos a ver que él estaba ahí cuando estaban matando a Esteban. Y él dice que dio su voto para que lo mataran. ¿Sí? Se cree que ahí estaba, no podemos decirlo con certeza, pero algunos creen que ahí estaba el apóstol Pablo debatiendo con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. A ver otra vez. Había muchas personas ahí. Si estaba el apóstol Pablo, ¿por quién había sido instruido, hermano? Por un rabino llamado Gamaliel, un maestro de la ley. O sea, no estaba ahí gente ignorante. Estaba gente que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué estaban haciendo con ese conocimiento de las escrituras? Estaban contendiendo con Esteban.
diciéndole, también nosotros sabemos que la ley dice esto, y tú dices esto, y la ley dice esto, y ahí estaban contendiendo con Esteban. Pero ¿por qué no podían contender contra Esteban? ¿Por qué no podían resistir a la sabiduría? Porque no estaba hablando Esteban, hermano, ni era su palabra. Cristo dijo, cuando te lleven ante las autoridades, no te preocupes de cómo y de qué vas a hablar, porque no vas a hablar tú, va a hablar el Espíritu Santo. Y yo te voy a dar una sabiduría que nadie va a poder resistir ni contradecir. Si ve aquí el cumplimiento de la palabra de Dios, hermano. Y te voy a dar el texto, mira, ya lo vimos, pero te lo voy a dar para que veamos cómo esto, todo en Cristo tiene cumplimiento. Lucas 21:12, vamos ahí. ¿A cuántos de aquí les da miedo predicar el evangelio? Nada más a uno. ¿No les da un poquito de miedo? ¿Cuántos de aquí podrías ir con un líder de los testigos de Jehová? O con un teólogo católico romano y poder hablar la palabra de Dios con él? ¿Cuántos de aquí dirían, yo puedo ir o vas a quedar avergonzado con el cura del Toro? ¿Sabe a cuántos supuestos evangélicos ha avergonzado este señor? ¿Sí lo ha visto en internet? Quedan avergonzados, hermano. Se reúnen 3, 4 pastores contra este cura, llamado cura, y quedan avergonzados. No saben bueno, hasta dicen que se llegan a convertir, imagínense. No pueden presentar defensa de su fe, hermano. Y del Toro conoce las escrituras, mal, pero las conoce. Y no pueden con él. ¿Por qué no pueden? Porque no están llenos de ¿qué? De la palabra de Dios y del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vean lo que dice aquí. Lucas, ¿qué les dije? 21:20. No, 12, gracias. Pero ante todas estas cosas os echarán mano. Ya estaba escrito que los iban a echar mano, hermano, y los iban a perseguir, y nos iban a entregar a las sinagogas. ¿Todo eso está sucediendo con los apóstoles y Esteban? Sí, y a las cárceles, y seréis llevado ante los reyes y ante gobernadores por causa de Cristo, ¿verdad que sí? Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. A ver, ¿qué entiendes ahí? Tú no estés pensando, ¿y qué les voy a decir? ¿Y cómo les voy a decir? No. Si tú estás lleno de la palabra y del Espíritu Santo, tú ve y el Espíritu Santo va a hablar. Si no lees la Biblia, ni vayas. O sea, si tú no lees la Biblia y no tienes una comunión con Dios, no oras al Señor, pues si no vayas, porque por eso quedan avergonzados. Pero si tú estás lleno de la palabra de Dios, conoces la palabra y tienes una comunión con tu Señor, entonces esta promesa es para ti. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se cumplió en Esteban, hermano? Ahí se cumplió, hermano. ¿Se puede cumplir en nosotros? Sí, amado hermano. Créeme que si tú estás lleno de la palabra y hablas con un testigo de Jehová, ya no te vuelve a visitar. Te visita una vez y ya no vuelve a tu casa, porque tú le predicas el evangelio. Ellos traen ya su rollo, ya te dicen siempre lo mismo, se saben algunas citas, pero no conocen realmente a Cristo ni su palabra. No lo conocen, hermano. Porque si conocieran a Jesucristo, adorarían a Jesús como Dios. Y para ellos Jesús, ¿qué? No es Dios. ¿Estamos, hermanos? Vamos a continuar ahí. Entonces no podían resistir. Vamos ahí a Hechos 6:11, vamos a avanzar. Al ya no poder contradecir lo que Esteban decía, al ya no poder decir que estaba mal Esteban, ¿qué hacen estos hombres malignos, hermano? Esto es increíble, hermano. Esto es increíble. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. A ver, ¿cómo ve usted a estos hombres, hermano? Pero usted, haz de cuenta, si a ti por alguna razón alguien te hace ver que estás mal, tú dirías, no, ahora te voy a matar, porque ahorita vamos a ver que la intención de estos hombres era matar a Esteban. ¿Por qué la intención de estos hombres era matar a Esteban? A ver. Pero de acuerdo a lo que leímos ahorita.
¿Dónde usted ve la intención de estos hombres que quieren matar a Esteban? ¿De qué los están acusando? Ahí léalo, lo acabamos de leer. De ser un blasfemo. A ver, no lo están acusando de cualquier cosa. ¿De qué lo están acusando, hermano? De ser un blasfemo. ¿Cuál era la pena en el Antiguo Testamento de blasfemar contra Dios? La muerte. O sea, no te están acusando de cualquier cosa, hermano. Lo están acusando de ser un blasfemo, de que él había blasfemado. Ahí dice, léalo otra vez. Sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Te voy a dar la cita, hermano, cómo se castigaba la blasfemia contra el Señor. Levítico 24:16. Hermanos, estos hombres tenían la sabiduría del diablo. Si sabes que el diablo era de los animales en el Edén, la serpiente era el más astuto, hermano. Pero esa sabiduría, ¿para qué la usan, hermano? Para el mal. ¿Sí tenían una sabiduría estos hombres? Sí, pero ¿sabiduría qué? Diabólica, hermano. Esto no crean que fue hecho así, o sea, ellos lo maquinaron perfectamente, hermano. Mire, Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ¿qué dice? Ha de ser muerto. Toda la congregación, ¿qué tenía que hacer, hermano? ¿Cómo mataron a Esteban? Entonces, ¿sí sabían ellos hacia dónde estaban llevando a Esteban, hermano? O sea, no lo estaban haciendo. Ahora, ¿cómo llevaron a la muerte a Cristo? Lo acusaron de blasfemo. ¿Cómo lo acusaron de blasfemo? El sumo sacerdote le dijo: te conjuro delante del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A ver, ¿qué pregunta les hizo el sacerdote? Si él era el Mesías y era el Hijo de Dios. Si él era divino, le estaba diciendo. Porque Hijo de Dios es Dios. Él ya lo sabía, hermano. Él ya sabía que Cristo decía eso. Pero ¿qué estaba esperando que dijera eso delante de todas las autoridades? Que sí. ¿Y qué dijo Cristo? Sí, yo soy el Mesías y soy el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y de ahora de cierto te digo que vas a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre y viniendo en las nubes. Se lo dijo claramente. ¿Y qué le dijo el sumo sacerdote? Ha blasfemado. Eso estaba esperando. Y lo pudo acusar de blasfemo. Y le preguntó a los demás: ¿cómo ven? Y todos dijeron: es digno de muerte. Si estás viendo todo esto de los hombres, hermano, no te asombres, hermano, si algún día te acusan así. Y hacen toda una maquinación y te acusan de algo que tú sabes que no es cierto. Dice la Escritura: bienaventurado eres cuando digan todo mal de ti, mintiendo. Dale gloria a Dios, porque lo van a hacer, hermano. A nosotros ahorita, grupos cristianos, hermano, cristianos, ya no las sectas, porque las sectas dicen que no somos la iglesia de Cristo, pero grupos cristianos dicen que nosotros somos herejes, porque creemos en las doctrinas de la gracia. Por eso nos llaman herejes, porque creemos que ya los salvos ya fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia, hermano. Nos llaman herejes porque decimos que la salvación no está en el hombre, porque el hombre está muerto en sus pecados y delitos y no puede entender la palabra de Dios ni la puede obedecer. ¿Es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo? ¿Y cómo cree que nos llaman? Herejes, hijos del diablo, hijos de Calvino. O sea, en serio, hermano. Ya ahorita un calvinista es un hijo del diablo para ellos. Que porque decimos que la salvación no se pierde, dicen: ustedes son herejes. Están enseñando que entonces podemos vivir en pecado. No estamos enseñando que podemos vivir en pecado. El decir que la salvación no se pierde no es decir que te damos permiso de pecar, porque un hijo de Dios ya no vive en el pecado. Pero así nos van a atacar, hermano. Ellos mismos nos podrían matar. Si ahorita pudiesen matarnos, ¿qué harían todos esos grupos de personas? Nos matarían, hermano. Y ahorita vamos a ver de cómo van a seguir acusando a Esteban. Y vamos a ver por qué lo acusaban por no entender las escrituras, hermano. Vamos a ver ahí. En Hechos 6:12. ¿Qué más hace este grupo de judíos malignos?
¿Qué más hacen, amados hermanos? Aquí dice, y soliviantaron al pueblo. Aquí dice que lo inducieron, de alguna manera los provocaron. ¿Te acuerdas que en versículos anteriores veíamos que el pueblo estaba bien con ellos? No sé si recuerdes algún texto donde leímos que decía que, a ver si lo encuentro, en Hechos 5:13, los que no creían, dice ahí, que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ¿sí? ¿Sí lo tienes? Mas el pueblo, ¿qué hacía, hermano? Los alababa grandemente. O sea, el pueblo no veía nada malo en ellos de que anduvieran sanando enfermos, hablando la palabra, no veía nada. Pero aquí quisieron este grupo de judíos, hermano. Persuadieron al pueblo y le dijeron, esos hombres son blasfemos, son herejes, están hablando contra Dios y contra Moisés. ¿Sí sabes que las masas pueden ser muy fácilmente movidas, hermano? Hoy lo podemos ver en internet, ¿no? Cómo pueden mover a la gente a hacer algo incorrecto, porque hay gente que tiene ese poder de mover ese tipo de personas, hermano. Levantaron al pueblo de los ancianos, al pueblo, a los ancianos y a los escribas. ¿Y qué hicieron con Esteban, hermano? ¿Qué entiendes por arremetir y arrebatar y traerlo al concilio, hermano? No lo trajeron amablemente, lo tomaron como si fuera un delincuente, un asesino. Así como, ¿has visto a los policías cuando agarran a alguien? ¿Cómo lo llevan? Con fuerza, con violencia. Así lo llevaron ante el concilio, ante las autoridades. ¿Qué mal había hecho? Había hecho milagros, sanidades, había predicado la palabra de Dios. Y fíjate cómo lo llevan, ¿sí? ¿Qué más dice ahí en el 13? Pusieron testigos falsos. ¿Por qué la necesidad de poner un testigo falso? Porque no hay de qué acusarnos, hermano. No hay de qué acusarnos. Si tú vives como Dios manda en su palabra, eres una persona recta, honesta, no robas, no mientes, no eres te peleas con nadie, ¿de qué te van a acusar, hermano? No hay manera de que te acusen, hermano. Si tú no andas de adúltero, no andas de mentiroso, ¿de qué te pueden acusar? No hay de qué te puedan acusar. Sin embargo, así te pueden llevar ante las autoridades y meterte a la cárcel por el simple hecho de dar testimonio de tu fe en Jesucristo. Nada más por mencionar a Cristo te meten a la cárcel. Esto es increíble. ¿Pero qué hacen aquí? Ponen falsos testigos. ¿Te acuerdas de Jesucristo también, nuestro Señor? ¿Qué buscaron? Falsos testigos que decían, vean las acusaciones: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. A ver, ¿qué hablaba Esteban? La palabra de Dios. ¿Y cómo le llamaban ellos? Palabras blasfemas. Contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. A ver, ¿cómo le llaman al templo? Lugar santo y contra la ley. 14. Pues le hemos oído decir, vean lo que dicen aquí, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, a ver, ¿cómo se expresan de nuestro Señor, hermano? De una manera despectiva, ¿sí? De ese, así, Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús, hermano? Es Dios, es nuestro Señor. Dice, hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Ahí primero, a ver, ¿es verdad que Cristo iba a destruir el templo? No, pero tampoco Él dijo que iba a destruir su cuerpo. Jesús no dijo, yo voy a destruir el templo, jamás dijo eso. Él dijo, ustedes lo van a destruir porque ustedes me van a matar. ¿O no? ¿O Él se mató solo? A Él lo mataron. Él decía, me van a matar. Miren, esta acusación desde que estaba Jesús ya venía, hermano. Vamos a verlo. Marcos 14:55. Con una palabra que cambien, hermano, de lo que decimos, ya cambia totalmente el contexto de lo que estamos hablando, hermano. ¿Ya lo tiene, hermano? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote
y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Vean, no hay, hermano, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él. A ver, ¿cómo era este testimonio? Era falso. Nosotros le hemos oído decir, yo. A ver, ¿qué decía Jesús? Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. A ver, Cristo así decía yo. Vamos a ver qué decía Cristo. Vamos a ver. Juan 2:19. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Juan 2:19. Cuando lo tengan, díganme amén, hermanos. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo. A ver, ¿dijo yo? ¿Qué dijo? ¿Por qué les dijo destruid este templo? Porque Jesús sabía que ellos lo iban a matar. Entonces, dice, destruid este templo. Y en 3 días, ¿qué? Ahí sí él iba a levantar el templo. ¿Pero cuál templo? Su cuerpo. Su cuerpo. Aquí está hablando de su cuerpo, porque el verdadero templo es Jesucristo. El templo de piedra simplemente era una figura del verdadero templo de Dios. Ahorita vamos a ver, eso es muy importante, porque también lo van a acusar a Esteban de que Cristo enseñaba a cambiar las leyes de Moisés por otras leyes, y vamos a ver que en cierto sentido es verdad, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero aquí Cristo no dijo que él lo iba a destruir. Ahora, ¿qué habló Cristo respecto al templo de piedra? ¿Que también él lo iba a destruir, al templo de piedra? No. Dice que en una ocasión los apóstoles le empezaron a presumir el templo. ¿Ya viste, Señor, qué hermoso está nuestro templo? Porque era un templo enorme, hermano. Se veía gloriosa la construcción. ¿Y qué les dijo Jesucristo? De cierto os digo, que esto que ven no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ¿Cristo sí anunció la destrucción del templo? Sí, pero no dijo que lo iba a hacer. Él dijo, cuando vean al ejército que rodea a Jerusalén, el tiempo ha llegado de que el templo sea destruido. ¿Quién lo destruyó? Los romanos. Tito. Los romanos. Lo destruyeron 40 años después de la muerte de Cristo. Cristo lo profetizó y se cumplió. Pero él no dijo que él iba a destruir, hermano. Pero fíjese cómo pueden cambiar tus palabras, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vamos a ver Hechos 6:14. ¿De qué más lo acusaron? Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. A ver, ¿qué cambios hubo al venir nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cambios usted ha visto en la Biblia? ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Que Cristo dijo, eso ya no sirve. Los sacrificios. ¿Por qué ya no sirven los sacrificios? Porque el Cordero de Dios ha llegado, el que quita el pecado del mundo. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Y dice que todos esos sacrificios solo eran sombra y figura de Cristo. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Imagínate decirle a un judío, esos sacrificios que tú haces en el templo ya no sirven. Imagínate. ¿Qué crees que decía un judío? Tú estás hablando contra la ley y contra Moisés, porque Moisés nos mandó a presentar sacrificios por los pecados. ¿Pero qué no entendían los judíos, hermano? ¿Qué es lo que no entendían y no entienden ahorita muchos? ¿Qué es lo que no entienden, hermano? Que estamos en el nuevo pacto. A ver, te voy a llevar a esta cita. Vamos ahí, Jeremías 31:31. Porque sí es cierto que Dios había mandado a Moisés que ofrecieran sacrificios, sí. Dios había mandado que se circuncidasen, sí. Dios había mandado que se guardasen todas las fiestas
de la Pascua, de la siembra, de la cosecha. Sí, hermano, todo eso lo había mandado el Señor. Pero ¿qué había dicho el Señor en Jeremías 31:31? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. A ver, ¿qué estaba anunciado, hermano? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. A ver, aquí ¿qué pacto ve en el 32? ¿Qué pacto había hecho Dios con el pueblo de Israel? El pacto de obras. El pacto de obras. Dios le dijo a Israel, mira, aquí están mis mandamientos, el que los cumple, vivirá. ¿Sí se recuerda? Y ahorita te voy a dar la cita. A ver, ¿qué le había dicho Dios al pueblo de Israel? Aquí están mis leyes, quien las cumpla, vivirá. ¿Sí te recuerdas? Y también le dio las leyes ceremoniales, fiestas, ritos, circuncisión, sacrificios, prohibición de alimentos y toda esa ley ceremonial. ¿Estamos, hermanos? Ese es el pacto que había hecho con el antiguo pacto, ¿sale? Pero ¿qué hicieron con ese pacto? Ahí léalo, hermano. Porque ellos invalidaron mi pacto. A ver, ¿Israel pudo cumplir el pacto de obras, hermano? ¿Sí? ¿Hubo algún judío, aparte de Cristo, que haya cumplido el pacto de obras? No hay justo ni aún uno. Ni uno lo pudo cumplir, hermano. Ahora, ¿la ley ceremonial lo hacían correctamente? ¿Ofrecían lo mejor de su ganado? ¿Qué dice Malaquías? Llevaban a los animales ciegos, enfermos. O sea, imagínate. Invalidaron el pacto del Señor, hermano. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Vean el nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. A ver, ¿en qué consiste este nuevo pacto, hermano? En que a través del sacrificio de Cristo y de su vida perfecta, Dios nos iba a regenerar. Nos iba a dar un nuevo corazón, donde amáramos a Dios y amáramos su ley. Y nos iba a justificar por fe. Eso es el nuevo pacto. Por eso aquí dice que te iba a ¿qué? Iba a dar su ley ¿en dónde? En tu mente, y le iba a escribir ¿dónde? En tu corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿qué? Por pueblo. Ahora, ¿cómo íbamos a ser pueblo de Dios? Por medio de Cristo, porque ese es el nuevo pacto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. A ver, ¿cuál es la característica de un creyente cuando viene a Cristo? Conoce al verdadero Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. A ver, ¿en qué consiste el nuevo pacto? En que en Cristo tus pecados te son perdonados. En Cristo tú eres justificado, declarado inocente. Ese es el nuevo pacto, hermano. ¿Ya estaba anunciado todo esto? Bueno, no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. A ver, ¿quién estableció este pacto? Dios, ¿no? ¿Cuándo se instituye este pacto, hermano? Vamos ahí a Mateo 26:27. Nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles estaban celebrando la Pascua. ¿Qué cambio hubo después de cenar la Pascua, hermano? Que el Señor establece su nuevo pacto. Mateo 26:27. Primero toma el pan, lo parte, le da a sus discípulos y le dice, comer es mi cuerpo. Después toma la copa en el 26:27. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? A ver, ¿qué estableció Cristo ahí en la cena? El nuevo pacto. Entonces tenía que cambiar
algunas leyes de Moisés? Sí. Sí, y te voy a decir cómo, fíjate, Deuteronomio 12:10, vamos a ver. A ver, ¿qué había enseñado Moisés al pueblo? Aquí en Deuteronomio 12:10. Cuando lo tengan me digan amén, hermanos. Aquí dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. ¿Sí? Aquí van a pasar a la tierra prometida. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí ponga atención. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. A ver, ¿dónde tenían que llevar todas sus ofrendas a Dios? ¿Sí? ¿A dónde? Al lugar que Dios eligiera y pusiera ahí su nombre. A ver, ¿sí entendió, amado hermano? A ver, ¿los judíos podían agarrar y hacer sacrificios en cualquier lugar? No, era pecado. Tenían que llevarlo al lugar que Dios había elegido y había puesto su nombre ahí. ¿Qué lugar escogió Dios? Jerusalén. Escogió Jerusalén. Y te voy a dar la cita. Segunda de Crónicas 6:6, para que tú sepas presentar defensa de tu fe. A ver, ¿qué lugar escogió el Señor para poner su nombre y para que ahí llevaran todas sus ofrendas y sacrificios? Ahí léelo ahí. Segunda de Crónicas 6:6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿dónde tenían que llevar todos sus sacrificios, sus ofrendas? ¿Dónde tenían que ir a orar, a adorar a Dios? Al templo de Jerusalén. ¿Te acuerdas que la samaritana le dice a Jesucristo, nuestros padres nos enseñaron a adorar a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que a fuerzas se tiene que adorar en Jerusalén? ¿Qué le dijo Cristo? Vamos a leerlo para no torcer las escrituras. Vamos a verlo. Juan 4:20. Vamos a verlo. Ya lo hemos visto, hermano, pero sí sabe que los samaritanos eran una mezcla de judíos con otra raza, ¿verdad? Y de alguna manera los judíos no los querían, no les permitían que se relacionaran con ellos. Miren, en el 20, nuestros padres adoraron en este monte, dice la samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Quién tenía razón ahí? Los judíos, hermano, lo acabamos de ver. ¿Dónde había puesto su nombre el Señor? En Jerusalén. Entonces, ¿quién estaba adorando correctamente a Dios en ese momento? ¿Los judíos o los samaritanos? Los judíos. ¿Sí estamos hasta ahí? Bueno, pero ¿qué le dice Jesucristo? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Si hubo un cambio o no hubo un cambio? Eso es lo que le estaban reclamando a Esteban, que estaba enseñando que ya no era necesario ir al templo de Jerusalén y adorar a Dios, que ahora te podías reunir en una casa, porque Cristo había dicho que donde 2 o 3 estuvieran, ahí va a estar Él. ¿Cuántos amén? Y para los judíos, ¿qué era esto? Pues era una blasfemia, era una herejía. Pero ¿quién dijo que iba a haber este cambio? Jesucristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora nosotros sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros sabemos que este lugar no es el templo. El templo son las piedras vivas. Son los creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en cada creyente. Nosotros ahora sabemos esto, hermano. Si no tuviéramos un lugar donde congregarnos y estamos allá afuera, ahí está el templo de Dios. Ahí podemos adorar a Dios. Sí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia es clara, hermano, pero por eso Cristo les decía, ustedes erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Alguien que tuerce las Escrituras, hermanos, porque no conoce la palabra de Dios. No la conoce, hermano. Entonces, no se estaba cambiando nada más así, hermano. Es porque Cristo había anunciado que estamos en el nuevo pacto.
y hay una diferencia de cómo adorar a Dios ahora y cómo se adoraba en el Antiguo Testamento. Miren, ¿qué decía la ley respecto a la salvación, hermano? Romanos 10:5. ¿Qué decía la ley? Que son doctrinas fundamentales. Romanos 10:5. ¿Qué decía la ley? ¿Lo tiene? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. A ver, ¿qué escribió Moisés respecto a cómo alguien podía ser salvo? El hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? ¿Y qué enseñó Jesucristo? Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, ¿qué de diferencia ve? ¿Qué enseñó Moisés? La salvación es por obras. Tú guardas la ley, vives. Cristo dice, no, el que cree en mí tiene vida eterna. Y después, ¿qué enseñaban los apóstoles que enseñaban lo de Cristo? Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo crees que le sonaba eso a un judío, hermano? Oye, Moisés nos dice que para que yo pueda salvarme tengo que obedecer toda la ley, pero no la vas a poder guardar. Es imposible. El fin de la ley no es salvarte a través de cumplir la ley, sino llevarte a Cristo, mostrarte tu incapacidad y tu pecado y llevarte a Cristo. Ese fue el propósito de la ley. ¿Cuántos amén? Pero los judíos, por eso a los judíos les chocaba esa nueva enseñanza, hermano. Ya Moisés nos enseñó. ¿Se acuerda cuando le reclaman a Cristo? Oye, ¿tú qué dices? ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? ¿Y qué le dice Cristo? No. Pero Moisés nos enseñó eso por la dureza de su corazón. Pero en el principio no fue así. Dijo que Dios, cuando unió a Adán y a su mujer, le dijo, una carne son, y el hombre no puede separar lo que Dios unió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué todo esto, hermano? Por ignorar ¿qué? Las escrituras, hermano. Porque tú ves claro, hermano, que somos salvos por fe o por obras. Miren, Hechos 13:38. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque ahora tú puedes entender esto, hermano. ¿Cómo están todas las sectas ahorita, hermano? Todas las sectas, enseñando que la salvación es por obras. Imagínate, ¿quién va a ser salvo? Ninguno de ellos va a ser salvo, hermano. Mire, fíjate. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Cristo se os anuncia ¿qué? A ver, cuando tú predicas a Cristo, ¿qué les tienes que decir? En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo, tú siendo pecador puedes ser declarado inocente, porque Él ya vivió la vida perfecta que no podemos vivir y Él ya pagó nuestra deuda. ¿Sí estamos, hermano? Esto es muy importante. Esas son las buenas noticias, hermano. Las buenas noticias no es de que en Cristo te va a dar salud y riquezas, no, en Él hay perdón de pecados. ¿Sí será una buena noticia? Para muchos no, como que no ven cuán glorioso es que tus pecados te sean perdonados. 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. A ver, ¿quién puede ser justificado por la ley de Moisés? Nadie, mi hermano. Pero en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Cuántos de aquí, en verdad, de los que no han creído, no te gustaría que Dios te declarara inocente? Porque somos culpables, ¿eh? Todos somos culpables. Pero Dios nos ha declarado inocente por la fe en el Señor Jesucristo. Yo no entiendo esas personas que están pensando, así están pensando, yo más adelante me voy a convertir en cristiano, más adelante me voy a bautizar, más adelante voy a ser miembro de la iglesia, ahorita todavía no. A ver, ¿qué están pensando? ¿Por qué dicen ese tipo de palabras?
Porque ellos piensan mejorar. Ellos piensan, no, ya que esté mejor, ya que viva más en santidad, entonces me voy a volver cristiano. Nunca vas a estar mejor. Nunca. Todos somos pecadores. Pero por la fe, tus pecados te son perdonados. Dios te declara justo, inocente. Y de ahí, Dios se encarga de santificarte. Lo que necesitas es creer. No necesitas corregir ciertas cosas de tu vida, porque siempre vas a estar mal delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo te invito a que hoy te examines, nos examinemos y nos arrepintamos del pecado. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No al revés. Hay gente que está buscando la santificación antes de la justificación. Es imposible, hermano. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la fe en el Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Y de esto están acusando a Esteban, hermano. Y de eso acusan a los cristianos. ¿De qué nos acusan, hermano? De que somos herejes por decir que simplemente por creer te salvas. Para el hombre es imposible creer en Jesucristo si no lo trae el Padre. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. A ver, grábate bien esto, hermano. ¿Cómo somos justificados? Por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice un judío, un apóstol, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿quién va a ser justificado? Nadie será justificado. ¿Sí viste de qué estaban entonces acusando? ¿Sí hubo cambios, hermano? ¿Cuántos cambios hubo? Muchísimos, hermano. Vuelva usted a Hechos 6. A ver, la circuncisión. ¿Nos tenemos que circuncidar? Después vamos a ver más adelante que los judíos que supuestamente se habían convertido a Cristo estaban queriendo obligar a los gentiles a guardar la ley y a circuncidarse. Hacen un concilio y llegan a un acuerdo de ¿qué? De que no se les moleste a los gentiles, que no se les circuncide. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué cree que hacían los judíos creyentes? Ellos seguían guardando la ley, hermano. Ellos seguían circuncidando a sus hijos, seguían haciendo muchas cosas del Antiguo Testamento. Pablo empieza a predicarles que ya no sirve de nada eso, que la circuncisión, ¿qué vale? Nada. Lo que vale es ser una nueva creación en Cristo. ¿Cómo cree que tomaban eso los judíos creyentes, hermano? No judíos no creyentes, judíos creyentes. Pues por eso golpearon al apóstol Pablo y lo entregaron a las autoridades porque andaba enseñando eso. Eso es ignorancia, hermano. Es como ahorita que dicen, el pueblo de Dios es el pueblo judío. El pueblo de Dios son los que hemos creído en Jesucristo, sean judíos o no sean judíos. Ese es el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahorita hay un grupo de cristianos, hermano, que dice, no hables mal del pueblo de Israel porque te cae la maldición de Dios porque es el pueblo de Dios. No estamos hablando mal de Israel, estamos diciendo que no es el pueblo de Dios. Y Cristo les dijo, vuestro padre es el diablo. A ustedes les será quitado ¿qué? El reino de Dios y les será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, no estamos diciendo ninguna herejía, hermano, pero para muchos, ¿qué es esto? Son herejías, porque ignoran ¿qué? La palabra de Dios. Cerramos con Hechos 6:15. Ahí no te voy a dar una interpretación porque mentiría si dijera qué significa eso, pero vamos a ver algo ahí glorioso. ¿Qué dice, hermano? A ver, ¿cómo vieron el rostro de Esteban? A ver, ¿cómo es un ángel?
¿Cómo es un ángel? ¿Quién ha visto un ángel? ¿Cómo es su rostro de un ángel? No sabemos. Entonces, ¿cómo vieron el rostro de ahí como de un ángel? No sabemos qué significa, hermano. Unos dicen que tenía una paz. O sea, en lugar de estar así como angustiado, con miedo, porque lo estaban acusando de un pecado que lo iba a llevar a la muerte, él estaba tranquilo, estaba seguro en quién había creído, en quién confiaba, reflejaba una paz. Algunos dicen eso, otros dicen que a lo mejor le estaba resplandeciendo el rostro como a Moisés. Cuando Moisés estaba con Dios 40 días en el monte, su rostro, ¿qué hacía? Resplandecía. No sabemos, hermano, pero algo le vieron a Esteban. Algo nos tienen que ver, hermano, porque nosotros somos diferentes al mundo en nuestra manera de hablar, de pensar y de vivir. Somos muy diferentes al mundo. Nosotros no somos de los que te viene una mala noticia y te vuelves loco y te desesperas. No, tú sabes en quién has creído. Tú sabes que tu vida está en las manos de un Dios poderoso, que todo obra para bien, aún la muerte es ganancia. O sea, por eso actuamos diferente. Nosotros no somos como el mundo, que no tiene esperanza. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Gloria a Dios. Póngase de pie.